aritmética que nosotros o que muchos creen que con eso ya se elimina la operación. Fiscalmente no funciona así. Otro CFDI que tenemos es el CFDI de traslado, lo que antes se llamaba carta aporte. Esta no viene a sustituir como tal que el transportista haga solamente el CFDI de traslado y no haga el CFDI de ingreso. Esta nada más ampara el traslado de la mercancía. Entonces, como prácticamente yo lo pudiera ver como un complemento del otro, pero no sustituye. O sea, el CFDI de ingreso debe de existir. Aquí comenta el profesor Chamblati, debe ser cancelar y sustituir. Claro, algunos netean. Sí, exactamente. Sí, cancelar y sustituir. O sea, no. Aparte, ese también es otro punto que en una lámina más adelante están las opciones en las que vamos a estar relacionando al momento de sustituir un CFDI por otro. Cuando no se hace la cancelación del original, después es un problema cuando se hace la sustitución del otro. Yo me acuerdo que un cliente entró en una maraña de problemas porque el sistema reconocía que el otro, porque estaba sustituyendo un CFDI que estaba vigente. Había que cancelar primero el otro. Bueno, entró en un dilema y fue un relajo al momento de estar haciendo esas operaciones. Entonces, cancelo y sustituyo. El otro es el CFDI de nómina, que bueno, no me quiero adentrar mucho en esto de CFDI de nómina porque prácticamente es otro tema. El CFDI de nómina vino a facilitar el trabajo aparentemente porque nos elimina la declaración informativa que se presentaba ahora en febrero de sueldos y salarios y se está cumpliendo con la obligación de estar informándole al SAT los pagos y las retenciones, todas las prestaciones y retenciones que se les está haciendo a los trabajadores cada que se les realiza su pago. Entonces se elimina esa informativa de febrero y ya se cumple con el trabajo. Pero en un inicio fue un desorden porque es mucha carga administrativa, o en su momento representaba mucha carga administrativa, estar haciendo la declaración de febrero de manera semanal, quincenal o mensual, dependiendo de cómo se pagara la nómina. Entonces, para el departamento de nómina, recursos humanos o el contador, quien se dedicara a hacer el timbrado de la nómina, se le vino el mundo encima porque era una complicación estar generando, o sea, era mucha carga administrativa. A lo mejor más que lo difícil de elaborar el CFDI, era la carga administrativa que llevaba el timbrado de la nómina. ¿Y qué pasó? Que hubo muchos retrasos. Entonces, en la declaración anual en 2016 fue el último año en que se presentó la de sueldos y salarios por el ejercicio 2016, si estoy bien, si no me rectifican. Y para el anual de 2017 fue un desorden a la hora de hacer la declaración anual porque no checaban nada con nada, porque el patrón iba atrasadísimo en el timbrado de la nómina y pues el trabajador estaba esperando otro saldo a devolver, entonces las bases de datos no checaban y se empalmaron los recibos y entonces antes del anual se agarraron los patrones timbre y timbre las nóminas y pues como el SAT ya había hecho como quien dice su corte al fin de año, entonces todo lo que entró después de esa fecha pues ya no estaba contemplado para el anual en la precarga que existe. Y pues fue un desorden, entonces empezaron a dar plazos, prórrogas para que se pusieran al corriente con el timbrado de la nómina o incluso los corrigieran porque también hubo errores en cuanto a los importes, en cuanto al cálculo y se fue retrasando ese tipo de cosas. Al grado de que yo recuerdo que a mí como 2 declaraciones de asalariados de una empresa importante me las retrasaron como un año. Ellos presentaron su declaración anual en tiempo, pero la devolución no procedía por ese desfase que hubo en el timbrado de sus nóminas. Y eso fue un problema global en esa empresa y
Y pues como efecto dominó, una persona que llegó conmigo me recomendó al resto, con algunos no hubo problema, no hubo tanto problema, eran saldos más pequeños en las devoluciones, pero los que eran saldos más grandes, sí hubo, pues estar mandando a través del formato electrónico de devoluciones, pues toda la documentación y fueron procesos muy, muy largos derivado de esto. Ahora no es algo que se haya solucionado, todavía existe patrones que se van atrasando con el timbrado de la nómina y las complicaciones son pues básicamente para el trabajador al momento que hace su declaración anual. Por aquí Luis Manuel nos dice, tengo una pregunta, soy persona moral y un cliente también persona moral. Se le facturó en el mes de julio y por diversas causas no efectuó el pago de la factura, argumentando un error administrativo. Entonces, haciendo las gestiones de cobro, nos dijo, cancélame esa factura, hazme una factura reciente y te la pago ahorita. La duda es, le elaboro un CFDI de nota de egreso por el total de la factura, anotando que aplica la emitida en julio, relacionando el folio fiscal, es lo correcto, cómo se debe de hacer. Es lo que comentábamos, hay que cancelarla. Esa también es bien común y sobre todo ahorita que ya brincamos de año. Se cierra el ejercicio y las facturas que no se pagaron, piden que se haga una refacturación. Entonces hay que cancelar la factura original. La nota de crédito, lo que comentaba, no te va a eliminar esa, o sea, no le estás tú aplicando un descuento, ni le estás aplicando una devolución, ni le estás aplicando nada de ese tipo de cosas que aplica un CFDI de egreso o una nota de crédito como comúnmente se le conoce. Entonces, hay que cancelar y hacer una nueva con la sustitución, con la relación de sustitución de un CFDI previo. Y eso es algo que nos va a estar pasando mucho durante el mes de enero, básicamente, por el hecho de que cierran el ejercicio y están pidiendo refacturación de lo que se quedó pendiente el año pasado. Entonces, eso es lo que yo haría en base a lo que acabo de comentar. Si alguien tiene algún otro comentario al respecto, con mucho gusto aquí lo dejamos. Dice ya que sí, ese año fue un relajo total, sí, completamente, sí, prefería uno haber hecho la de sueldos y salarios, definitivamente. Las facturas emitidas en 2020 con PUE y no se pagaron o cobrado al cierre del ejercicio, ¿las debemos cancelar y refacturar? Pues yo te diría que sí. Ese es otro punto que también ahorita en una lámina más adelante vamos a ver. El PUE y el PPD, que en su momento incluso ya en la jugada, nos estuvieron a través de miscelánea, me parece, dando prórrogas y haciendo diferencias entre que si el cierre del mes, en que si antes de la declaración provisional podían estar haciendo los pagos entre las versiones de PUE y PPD, cómo se iban a estar comportando. Ahorita, como ya brincamos de año, yo sí te diría que mejor las refacturas por el hecho de que también seguramente te van a estar pidiendo el complemento de pago. Recuerda que en un comprobante emitido como pago una sola exhibición no te permite hacer complementos de pago. Y bueno, el CFDI de pagos es el otro, que ese sí fue como la novedad que sacó el SAT, el CFDI de pagos, que dicen, ok, o sea, recordemos sobre todo quienes están obligados al pago de impuestos a través del flujo efectivo, declarar sus impuestos a través del flujo efectivo, pues yo digo, pues esta factura no me la pagaron, entonces esta no la declaro, esta sí me la pagaron, esta sí la declaro, y entonces empezamos en ese jueguito, ¿no? A pesar de que se tiene el control a través del estado de cuenta, pues hay actividades que se pagan en efectivo, entonces se va perdiendo un poquito o va perdiendo el SAT esa visión. Entonces dijo, para que no me estés cuenteando de que te la pagaron y no te la pagaron, pues vamos a hacer el complemento de pago. Tú haces la factura y ok, no te la pagaron hoy, no te la pagaron en este mes, te la pagan más adelante. O sea, en el momento en que te la hagan, vas a hacerme un CFDI de pagos. Entonces ahí ya queda comprobado que
que ya recibiste el pago de esa factura que en su momento dices que no te pagaron. Es más carga administrativa, sí, desde luego, pero yo también le he visto la ventaja que administrativamente se lleva un mejor control, porque tienes tú también tu comprobante de que ya te pagaron. Entonces, y aparte la otra parte te está presionando con que le emitas el CFDI de pagos, que de hecho hay quienes incluso en sus políticas de pagos está el de que si no me haces el CFDI de pago, no te pago la siguiente factura o no te pago la siguiente parcialidad porque me debes el CFDI de pagos. Entonces sí te va llevando un mejor control. Es más carga, pero sí es más control. Y también en el tema de CFDI de pagos, pues fue un estarse peleando entre los criterios que cada uno de los contadores tomábamos en cuanto a que si era un CFDI de pago por factura o un CFDI de pago por la transacción que se había realizado. Por aquí hay más comentarios. Gracias, solo que los contribuyentes no entienden por más que se les explica, ¿sí? Sí te entiendo, Elizabeth. Sí te entiendo, así sucede. Ángel Martínez dice, si un pago se hizo en diciembre, el proveedor no hizo CFDI, se hizo otro pago en enero, ¿cómo debe de expedir el proveedor el CFDI? El CFDI, ya te realizaron el pago, entonces el pago le antecede a la emisión de la factura. Entonces ya la factura tendría que ser como pago en una sola exhibición, porque le está antecediendo, o bien, como hubo dos parcialidades, pudiera ser el CFDI con sus complementos de pago, pero aquí como ya fueron los pagos antes y no te han hecho el CFDI, para ya no meternos en complicaciones con las fechas y el complemento de pago y demás, yo preferiría que fuera como pago en una sola exhibición. Si alguien más también igual tiene algún otro criterio y nos lo comparte, pues adelante. Y nadie tenemos la verdad absoluta, también les digo, ese es el criterio que cada quien pueda manejar. Marta dice, cuando es FDI es PUE con forma de pago cheque y este nos lo entregan y depositan en enero 2021. Se debería cancelar y volver a timbrar en 2021. ¿Cuándo se hizo la factura? ¿En diciembre? ¿Y te la pagan hasta ahora en enero de 2021? Ahí a lo mejor si nos vamos estrictamente, pues sí habría que cancelar la factura. Si la factura se hizo en diciembre y no te la pagan hasta enero y haces ya tu factura de enero, incluso ya como pago una sola exhibición para ahorrarse el complemento de pago, ya la sustituyes por la otra y ya quedó ahí cumplida la obligación. Para la relación del CFDI de egreso se anota el folio fiscal de la primera factura emitida o se relaciona a la factura reciente. O sea, tú haces tu factura hoy, tú hiciste tu factura 1. Esa factura ya no va a ser la 2. La 2 va a sustituir a la 1. Entonces vas a poner sustitución de CFDI previo, el folio fiscal de la 1. O sea, obviamente no el folio del conteo administrativo, sino el folio fiscal. Armando Méndez, buenos días, Once. Si no se puede cancelar, ¿qué debemos hacer? Saludos. ¿Por qué no la podrías cancelar, Armando? A ver, platícanos. ¿Cuál es la razón por la que no la podrías cancelar? ¿Cuál es tu motivo para no poderse cancelar? Ángel Martínez, pero si fuera PUE y hubo dos pagos, no va a checar porque fueron dos pagos. Sí, porque fueron dos pagos, es lo que te digo. En todo caso, habrías el CFDI por la operación total con el complemento de pago 1 y con el complemento de pago 2. Me imagino que esto es en relación a la que preguntaban de que habían pagado con cheque hasta ahora en 2021, que habían hecho creo un pago en diciembre, otro en enero, algo así. Entonces, pues sí, obviamente entonces sería una por la operación, o sea, tu factura PPD con el total y luego los complementos de pago por cada pago que fuiste recibiendo. Y aquí el profesor dice, ahora cuiden los momentos de acumulación, más siempre de la mano.
Ahora, cuiden los momentos de acumulación, no va siempre de la mano de la emisión del CFDI, sobre todo en personas morales que no están en flujo efectivo. Exactamente. Aquí los complementos de pago y el CFDI de ingresos y este tipo de cosas son prácticos para los que trabajan conforme al flujo efectivo, las morales y las físicas por default. Pero si al momento de acumular quienes no declaran por flujo efectivo, pues el complemento de pago solamente queda como una obligación que nos está marcando el fisco, pero al final de cuentas yo estoy acumulando mis ingresos conforme a lo que mi régimen de ley me está solicitando. Ajá, muy bien. Y bueno, el comprobante simplificado, que al final de cuentas el comprobante simplificado no forma parte del CFDI 3.3 ni de la facturación electrónica. Este ya venía siendo desde la factura en papel y este sigue siendo un comprobante pues en papel. Pero a razón de la facturación electrónica, siento que algunos se han olvidado de este comprobante simplificado. Y es importante considerar que estos no han desaparecido. Si yo voy a una ferretería y bueno, las ferreterías, las papelerías, los restaurantes, que son los que tienen operaciones con público en general de manera directa y constante, es donde más podemos visualizar este tipo de cosas. Yo no pido mi factura, me deben de expedir una nota. Entonces, y esto se lo pasan mucho por alto. Siempre se lo han pasado, pero creo que ahora con lo de la facturación electrónica, creen que por el hecho de emitir su factura electrónica, ya pueden olvidarse de la factura, del papelito de la notita. Y ahorita me viene a la mente el supermercado. O sea, yo voy a hacer mi mandado y la cajera me entrega un ticket. Yo si quiero voy y facturo el ticket, puede que yo no lo facture. A final de cuentas ellos, el supermercado ya cumplió con entregarme un ticket y ellos ese ticket lo van a acumular a sus ventas globales del día. Si yo voy y pido mi factura, pues obviamente ya esa factura es una factura nominativa y ya no se va a acumular a su factura global. Pero el comprobante simplificado no ha desaparecido. Si hubiera desaparecido, entonces en el súper pues ya no nos daría nada, ¿no? Ya, pues muchas gracias, ya me pagó, agarre sus productos y se puede retirar. Y no, pero sí lo olvidan mucho y eso es un, es una preocupación básicamente que yo tengo con varios